Saludos amigos, vamos a aprender sobre el calentador de agua para hogares de la marca RIM modelo Retex 13. Este dispositivo trabaja con corriente bifásica de hasta 240 voltios y puede demandar a su capacidad máxima hasta 54 amperios, valores estos que multiplicados nos dan los 13.000 watts o los 13 kilowatts, que es la potencia nominal de este dispositivo. También están en las especificaciones que debe usarse un disyuntor o breaker, como decimos en Latinoamérica, que soporte hasta 60 amperios y que sea de doble polo. Esto lo vamos a ver en el panel de distribución eléctrica más luego. Otra recomendación de las especificaciones es usar cable de especificación 6 AWG, que es bastante grueso y no muy común en instalaciones eléctricas de hogares. Luego veremos que se puede usar también el cable 8 AWG, que no es tan grueso, pero es útil en cuanto el dispositivo no sea usado a su máxima potencia. Este calentador puede calentar hasta 2 duchas al mismo tiempo. Como lo vemos aquí, si es que la temperatura de entrada del agua está entre los 17 a 25 grados y ocurre un flujo de hasta 3.17 galones por minuto máximo. Sin embargo, cuando la temperatura del agua o de entrada del agua es bastante baja, pues no calentará para más que un dispositivo, como se puede ver aquí. Esto mismo está dicho para el caso de los Estados Unidos, mostrando que los estados del norte en verde tienen una entrada de agua bastante fría y los estados del sur de los Estados Unidos tienen una entrada de agua a temperatura relativamente templada. Lo mismo ocurre para mi caso en Ecuador, en donde tenemos clima templado y yo aspiro por lo menos que una ducha y un grifo o lavabo sean servidos al mismo tiempo por este dispositivo que lo vamos a instalar delante de ustedes. Ok, antes de entender las particularidades eléctricas de este equipo, vamos a recordar conceptos muy básicos, como el hecho de que todos conocemos que un circuito eléctrico básico necesita 2 cables, uno de fase o corriente y un neutro que cierre el circuito. El de fase o corriente normalmente sirve a un equipo, motor o luminaria y normalmente tiene un interruptor que impide la llegada de esa corriente eléctrica para que deje de funcionar el motor. Pero en el caso de que este motor sea, por ejemplo, una refrigeradora, lo habitual es que este interruptor ya no esté en el recorrido de los conductores, sino en el interior de la refrigeradora. De hecho, podemos abrir la refrigeradora y encontrar una perilla con la cual interrumpimos el flujo de electricidad y por lo tanto apagamos la refrigeradora. Luego hay que recordar que estos 2 cables se conectaban mediante un enchufe que tiene 2 platinas de conexión planas y de igual diseño, por lo tanto eran reversibles, no polarizadas, es decir, que podían enchufarse de una o de otra manera. Pero luego los diseñadores de equipos encontraron que era preferible asegurarse de que el flujo de electricidad llegue por un conductor y se cierre el circuito de neutro con otro conductor, siempre de la misma manera. Por lo tanto, ahí comenzó la necesidad de diseñar este tipo de toma corriente y enchufe en donde las platinas de conexión y las perforaciones donde ingresan son de diferente tamaño. De hecho, hay que saber en este tipo de conexiones que la platina angosta y la perforación angosta corresponden a la fase, es decir, cuando se hacen instalaciones eléctricas en domicilio, así se deben hacer. Esto es lo que se llama un enchufe polarizado no reversible. Un poco tiempo después también aparecieron las necesidades de protección eléctrica en los equipos porque en su operación liberan electrones que van a parar en las paredes o en otras partes del dispositivo causando choques eléctricos internos y daños irreversibles. Y entonces
los fabricantes crearon lo que se llama la conducción de tierra, es decir, los electrones que van a parar en las partes metálicas u otras partes del dispositivo debían ser evacuados por un conductor que se llama conductor de tierra y debía llegar a cierto lugar. Entonces, por eso es que se llegó a formar el toma corriente y el enchufe polarizado con tierra incluida. ¿Ok? ¿Qué pasa con este aparato? Este aparato es un poquito diferente. Este trabaja a 240 voltios y es bifásico. Cabe aclarar que las conexiones anteriores habíamos estado hablando de circuitos que pueden tener diferentes voltajes, pero normalmente se refieren a una sola fase con 110 voltios de voltaje. ¿Ok? De manera que ahora tenemos este aparato, 240 voltios bifásico. ¿Cuáles son las particularidades? Este aparato requiere dos fases, una aquí, otra acá, y también requiere una conexión de tierra, y ojo, no requiere conexión de neutro. Esta es la particularidad más importante que vamos a deducir, o mejor dicho, vamos a tener en cuenta cuando hagamos las conexiones eléctricas. Aquí está un ejemplo de una caja de disyuntores o caja de breakers, como se conoce en Latinoamérica. Desde que tenemos dos columnas de breakers, se supone que existen dos barras de dos fases o dos circuitos eléctricos que permiten hacer las conexiones bifásicas. Pues una vez que hemos retirado los breakers del costado derecho de esta caja de disyuntores, ahora sí podemos ver con un poco más de claridad la una barra que tiene una fase y la otra barra que tiene la otra fase. Esta barra aquí en el medio tiene una pequeña barra de conexión que se extiende hacia la izquierda y por lo tanto logra servir también a este disyuntor. De esa manera es lo que este disyuntor doble logra ser servido por esta fase y también por esta fase. Y de esa manera el disyuntor está constituyéndose en un breaker o disyuntor que sirve con corriente bifásica. Y obviamente tiene que tener dos cables para que lleven las dos fases del circuito eléctrico y constituir de esa manera los 240 voltios que se requiere en este caso para el calefón del que estamos hablando. Una última puntualización acerca del panel de disyuntores es que además de los dos cables que están sirviendo las dos fases y que salen de aquí del disyuntor doble, los tres cables que finalmente acompañan la conexión se complementan con este que es el de tierra. El de tierra dentro del panel de disyuntores va pues conectado a la conexión de tierra que viene desde fuera de la casa. Hay que aclarar también que este panel de servicio, panel de disyuntores, o panel de breakers, o caja de disyuntores es de la marca Square D. Y más que la marca, lo que importa es la tecnología, porque si el panel es de esa marca, los breakers tienen que ser de la misma marca o de la misma tecnología, porque los hay de otras marcas, pero los conceptos son más o menos los mismos en otras marcas y en otras tecnologías de conexión también. Los tres conductores conectados dentro de la caja de disyuntores finalmente salen a la superficie mediante este cableado concéntrico que finalmente tiene su recorrido hasta un punto que ya los vamos a mostrar. Este es el punto final en el recorrido del cableado concéntrico que trae las dos fases y el conductor de tierra, pero no van hacia un toma corriente como habíamos visto en instalaciones más simples, sino que de nuevo ponemos una caja de disyuntores, la cual sirve para las dos fases, ahí las vemos rojo y azul, y también para la tierra, ahí la vemos con el cable blanco. Finalmente, luego de pasar por un disyuntor doble de nuevo, disyuntor doble de 60 amperios, vemos un segmento de cableado
que termina pues conectándose al calentador de agua, como lo veremos más luego. A continuación vamos a ver lo que podríamos decir una secuencia de sacar el calefón de la caja. Y fuera de la caja lo que vemos es que tiene un acceso del agua fría y obviamente una salida para el agua. También tiene una perilla de control donde uno se puede poner la temperatura a la cual queremos que finalmente caliente el agua, y esa temperatura estará mostrada en este panel. Ok, luego en la parte baja vemos un acceso bien grande. Este es el acceso para los cables, y la primera curiosidad sería ¿por qué no viene con cables para enchufar a una toma? Versiones han venido así con 3 cables saliendo por aquí, ¿ok? Como no vino con cables este calefón, vamos a instalarle cables aquí adentro. Lo que debemos hacer es zafar estos 2 tornillos de aquí, ¿ok? Estos 2, de modo que se desprenda como tapa todo este conjunto, ¿sí? Vamos a dar la vuelta y remarcarlo, todo este conjunto, ¿ok? Todo este conjunto. Todo esto debe desprenderse como tapa del calefón, para lo cual comenzamos primero con mucho cuidado desprendiendo la perilla de regulación de temperatura que está por delante, evitando quebrar. Eventualmente esto sale y luego lo que debemos hacer es obviamente desatornillar estos 2 tornillos de la parte baja. Ya vamos a hacerlo de inmediato. Bueno, para abreviar, yo ya tengo flojos estos tornillos. Terminaré de desprenderlos. Y posteriormente, como dijimos, hay que desprender todo esto como tapa del sistema, y entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado. Finalmente lo logré. Ahí está. Ahí está el tiburón. Ahí está. Aquí es donde vamos a trabajar para hacer las conexiones eléctricas. Los cables que vamos a conectar entrarán por aquí y se conectarán. La una fase aquí, la otra fase acá. Aquí existe un puente de ajuste que lo que hará es sostener con fuerza. Una vez que se desatornille y pase por dentro los cables, estos sostendrán con un poco más de fijación los cables que queden atornillados aquí. Una fase, 2 fases. Y también por aquí entrará un tercer cable que se llama de tierra. El cable de tierra irá siempre aquí. En realidad, en algunas versiones y en otros videos he visto que este tornillo está soldado en esta parte. En otras versiones he visto que este tornillo está soldado en esta parte. Como quiera que sea, es un tornillo que va soldado a la parte metálica de los sistemas de calentamiento de este tipo de calefón. Y aquí es donde desatornillaremos y atornillaremos el cable de tierra. 20 voltios cada uno, línea 1, línea 2, con lo cual sumamos 240, y la línea de tierra. Son los 3 cables que serán ingresados por aquí. Eso lo veremos posteriormente. Y estos son los acoples laterales por donde entra el agua y sale el agua. Vamos a considerar 2 vueltas de teflón, con lo cual ya tenemos casi listo para poner las mangueras de abasto, como se llaman en mi país. La colocación de las mangueras de abasto y del equipo mismo debe estar en relación pues con el suministro de agua que tenemos por acá, y entonces podemos estar verificando de esta manera que tenemos la posición adecuada y la longitud adecuada para las conexiones de tuberías. Para colgar el calefón en la pared, este producto viene con esta plantilla que nos permite ubicar en la pared y determinar dónde van las perforaciones, que a su vez tendrán tacos y tornillos donde se colgará el calefón. Los tornillos solamente colgamos el calentador de agua
haciendo que coincidan las cabezas sobre los grupos grandes y ya está colocado. Esta labor se cierra con la conexión de las... El resultado final de las conexiones en este tramo del cableado es muy simple. Aquí tenemos las dos bases conectadas, la azul y la roja, y el cable blanco o el conductor blanco conectado a tierra. Finalmente, los tres salen del calentador de agua o calefón hasta conectarse finalmente en la pequeña caja de distribución o caja de disyuntores que habíamos visto con anterioridad. La conexión de las mangueras de abasto hacia las líneas de abastecimiento de agua. Por este lado el agua fría y por este lado el agua caliente que finalmente va a servir en la casa. A continuación tapamos el dispositivo y procederemos a atornillar. Cuando terminemos de atornillar la tapa del dispositivo, nos queda únicamente colocar la perilla de control. Ya está colocada. Entonces ahora vamos a poner en on este disyuntor y esto ya está prendido. Hemos comprobado en diferentes 6 puntos de la casa, ubicados entre 6 a 11 metros del calentador, que el agua caliente llega en pocos segundos. También verificamos en 2 de ellos simultáneamente con éxito. Así que configurado a esta temperatura, podemos decir que el calentador está perfectamente instalado y funcionando como se esperaba. Vamos a finalizar este video no sin antes recomendarles que nos manden todas las preguntas y recomendaciones que consideren pertinentes. Fue un placer servirles con estos conocimientos acá desde Quito, Ecuador. Soy Jaime y un gusto haberles contribuido con el video.